Esto pasó hace menos de un año. Regresé a la casa familiar después de que mi madre murió. Tenía 32 años y aunque solía trabajar como asistente social en una comunidad indígena, sentí cómo el dolor me empujaba a volver a las raíces. Quería estar allí para mi padre, aunque no sabía cómo ayudarle. La casa, sentada en la montaña, rodeada de árboles y leyendas, parecía más bien una prisión. Nunca he dejado de pensar en lo que ocurrió esa noche. Mi padre estaba deshecho. Esa primera semana fue un susurro de lo que había sido. Caminaba por la casa sin mirar. Solo movía las manos como si intentara atrapar recuerdos. Una noche, después de que él regresara de una limpia, escuché ruidos que antes no estaban. Me asomé a la sala y vi a mi padre murmurar murmullos que no entendía. Su voz era un eco extraño y me dio miedo. Los días pasaron y su comportamiento se volvió raro. A veces hablaba solo, reía en momentos inapropiados y otras veces lloraba como un niño. No lo reconocía. Mis amigas en el pueblo me advertían sobre la limpia y me decían que algo malo podría haber ido con él. No sabía qué pensar. Tal vez había vuelto diferente. Una madrugada, escuché el crujir del piso. Me quedé quieta en la cama. Entonces sentí un frío intenso, como si alguien estuviera en la habitación. Para ese momento, decidí que debía buscar respuestas. Fui a hablar con un anciano de la comunidad. Su mirada era triste, y me dijo que tuviera cuidado. Caminé de regreso a casa, temiendo lo que podría encontrar. Al abrir la puerta, vi a mi padre. Estaba de pie frente a la ventana con una mirada fija en algo que no podía ver. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Solo sonrió de una forma que me parecía extraña. Un escalofrío recorrió mi espalda al notar que sus ojos eran vacíos. No podía escapar de esa sensación. Esa noche decidí quedarme despierta, asustada de lo que pudiera suceder. Luego, escuché una voz suave que murmuraba mi nombre. Miré a mi padre, pero él seguía inmóvil. «Papá», grité, pero él respondió. «¿Por qué tienes miedo, Sofía?» Me di la vuelta. No había nadie, solo el eco de su voz. Me sentí atrapada. Pensé que despertaría y todo sería un mal sueño. Pero no. La siguiente mañana mi padre seguía igual. En la tarde, escuché ruidos en el sótano. Tenía miedo de bajar, pero no podía quedarme más tiempo sin entender. Abrí la puerta del sótano y el aire frío me golpeó. Bajé los escalones. Cada crujido resonaba como un grito. Llegué al fondo y vi sombras moverse. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente y allí estaba mi padre sonriendo. «No te asustes, Sofía», dijo con un tono que no podía reconocer. Escapé corriendo, cerrando la puerta de golpe. No volví a bajar. Esa noche, me quedé despierta otra vez. Escuché ruidos distintos, como si cosas pequeñas se movieran. Miré por la ventana y vi una luz extraña entre los árboles. Según las leyendas, eso nunca era bueno. Nunca supe qué le pasó a mi padre esa noche. Pero lo que sentí fue real. Nunca se ha explicado lo que sucedió, y cada día que pasa, me pregunto si todavía está allí, esperando en la oscuridad. Capítulo 2. Desperté una mañana con la sensación de que algo había cambiado. En lugar del silencio helado que me había acompañado, el aire ahora era denso, como si estuviera esperando que algo sucediera. Me levanté de la cama y bajé al comedor, donde encontré a mi padre sentado a la mesa. Se veía más tranquilo, como si en algún momento hubiera recuperado parte de su esencia. Sin embargo, algo en su mirada aún me incomodaba. «Buenos días, Sofía», dijo sonriendo. La sonrisa era familiar, pero los ojos, esos ojos vacíos, no podían ocultar el vacío en su interior. Me senté a su lado, intentando ocultar mi desasosiego. «¿Qué hiciste anoche?», le pregunté buscando respuestas en su tono. «Eran solo los espíritus, hija».
Había tanto ruido aquí afuera, dijo despreocupado. Esa frase me heló la sangre. ¿Qué quería decir con eso? Mi mente viajaba de nuevo al sótano, a la sombra que había visto. El día pasó entre conversaciones sin sentido y una incomodidad palpable. A medida que caía la noche, la inquietud creció en mí. Esa sensación de que lo misterioso regresaba a mis días. Papá, hoy quiero que me cuentes sobre la limpia, le pedí, buscando alguna pista en sus palabras. Él se quedó en silencio, jugando con las manos sobre la mesa. No deberías preocuparte por eso, Sofía. Todo está bien ahora. No sabía si creerle. Su tono era suave, pero había algo demasiado inquietante en su acto de desprecio hacia el tema. Decidí salir a caminar un rato. La luna brillaba con una luz temblorosa y los árboles se alzaban como sombras danzantes. Pero a medida que avanzaba, sentí una sensación de ser observado. Me giré varias veces, pero solo había el crujir de las hojas bajo mis pies. Entonces escuché el murmullo. Era un susurro, suave, casi imperceptible. Sofía. Me detuve. Mi corazón se aceleró. La voz parecía venir de la dirección del sótano. Era imposible. Había cerrado la puerta, pero ya no podía ignorarla. Con un nudo en el estómago, retrocedí un paso y decidí regresar a la casa. Al entrar, el aire se sentía todavía más pesado. Mi padre seguía allí, pero ahora con una mirada ausente, como si esperara algo más. Papá, dije tratando de sonar calmada. Fui al bosque y... No debes hacer eso. Ellos no quieren que te acerques. Interrumpió, su voz ahora grave. Esa advertencia me hizo temblar. Mi mente estaba llena de dudas y el fervor de algún instinto me decía que estaba cruzando una línea que no debía. Antes de poder contestar, la casa tembló ligeramente, como si se moviera con una respiración profunda. Un grito ahogado salió de mi boca al recordar el encuentro en el sótano. Esa combinación de miedo y confusión sumergía mi razón en la desesperación. Solo necesito irme un momento, murmuré. Pero él se levantó de un salto y me bloqueó con el cuerpo. No, Sofía. No puedes salir ahora. Necesitan que estés aquí. Y ahí, en ese instante escalofriante, comprendí que había algo más en juego. No solo era mi padre quien estaba atrapado, también era yo. El murmullo volvió, esta vez más fuerte, resonando con un eco que retumbaba en mi mente. Sofía. Y entonces, el sonido se transformó en un grito lastimero que me paralizó. Papá, ¿qué está pasando aquí?, grité, mientras la casa crujía a mi alrededor. No había vuelta atrás, y esos pensamientos de escape se desmoronaron en un momento. No solo esperaba respuestas, sino que ahora también estaba atrapada en el misterio. Miré a mi padre, y él me devolvió una mirada que no podría haber imaginado jamás. No era él. El silencio de la noche se volvió ensordecedor, y supe que lo peor aún estaba por venir. Capítulo 3. La presión en el aire se intensificó, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Miré a mi padre con desconfianza. Su semblante había cambiado. Los ojos, antes familiares, ahora eran pozos oscuros que pulsaban con una inquietante energía. De repente, comprendí que había algo más que su tristeza. Había una conexión, algo que iba más allá de lo comprensible. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, con la voz temblorosa. Él no respondió. A cambio, dio un paso hacia mí, extendiendo una mano, como si intentara tranquilizarme, pero su gesto me pareció extraño, mecánico. «Te necesitan, Sofía», dijo, su voz resonando en el ambiente cargado de misterio. «No los debes temer». Pero en su mirada vi una advertencia. Algo en lo más profundo de mi ser me decía que debía huir, pero las piernas no me respondían. Estaba atrapada. «El sótano», murmuré, inconscientemente mirando hacia la puerta cerrada. Su mirada se oscureció de inmediato.
No vayas allí, me advirtió, casi rogando. El silencio entre las paredes aumentaba cada vez más, y el murmullo se hacía más fuerte. Tienes que entender que hay cosas que no comprendes. Sus palabras vibraban con miedo genuino, y en ese momento, la casa se estremeció de nuevo. Esta vez, no solo era un temblor momentáneo. Las luces parpadearon, mientras el eco de un grito resonaba en la distancia, un llanto desgarrador que reverberaba por las paredes. Era el mismo susurro que había escuchado antes, ahora transformado en un clamor desesperado. De repente, la puerta del sótano se abrió de golpe y una corriente de aire helado me golpeó. Fue como si un monstruo oculto en la oscuridad estuviera invitando a salir a todos mis miedos. El pánico se apoderó de mí. «Papá, no podemos». Él levantó la mano como si intentara calmarme, pero solo aumentó mi desesperación. «Debo ir», insistí, sintiendo que algo dentro de mí estaba pidiendo respuestas urgentes. «Tú no puedes detenerme». Sin dejar de mirarlos, me giré y me dirigí hacia el sótano. La oscuridad me recibió con un aliento frío. Cada paso hacia la puerta parecía que me pesaba más, pero no podía dar marcha atrás. «¿Qué hay ahí abajo?», me pregunté en voz alta. «¿Quién los necesita?». Al cruzar el umbral, la luz de la casa pareció desvanecerse. El susurro se convirtió en un grito colectivo que me rodeaba, llamándome, reclamándome. «Sofía». Resonaba por los muros fríos. Sentí un escalofrío recorrerme. Las sombras danzaban a mis pies, y un instinto animal me decía que debía huir, pero no podía. Algo en ese sótano me atraía. Quizás era un recuerdo olvidado, o una verdad que había estado esperándome. Miré atrás, donde mi padre estaba parado en la entrada, su rostro pálido y preocupado. «Sofía, por favor». Fue entonces, en esa combinación de miedo y deseo de descubrir, cuando lo vi. Una figura difusa se destacaba entre la oscuridad, como un destello de luz en la penumbra. Me congelé. No era humano, pero tampoco era completamente una sombra. «Ven, Sofía». La figura extendió la mano, y a pesar del terror que sentía, la curiosidad comenzó a devorarme. Dije su nombre, casi en un susurro, y el eco me regresó la respuesta. Mi padre gritó en la distancia, pero su voz parecía apagarse, y todo a mi alrededor comenzó a girar. La oscuridad se alzó, y comprendí que estaba a punto de cruzar un umbral del que quizás no podría regresar. No sabía a qué me estaba enfrentando, pero estaba determinada a descubrirlo. Sin darle más pensamientos a las consecuencias, di un paso hacia adelante. Fue entonces cuando todo se desvaneció. Capítulo 4. Cuando volví en mí, el sótano estaba iluminado por una tenue luz que parecía emanar de la figura frente a mí. Me sentí aturdida. La figura, aún oscura en su conjunto, tenía unos ojos brillantes que me miraban intensamente. Por un momento, la angustia se desvaneció, dejando solo la curiosidad. «¿Quién eres?», murmuré, sintiendo cómo la voz comenzaba a temblar de nuevo. La figura sonrió, pero no había un toque de calidez en su expresión. Era algo más parecido a una invitación, una promesa. «Soy quien te espera», respondió con una voz suave pero resonante. «He estado buscando una conexión. Tienes mucho más en ti de lo que crees». Mis pensamientos se agolpaban. ¿Una conexión? ¿Qué significaba eso? Miré hacia atrás con la esperanza de encontrar a mi padre, de buscar su respaldo, pero ya no estaba. La puerta del sótano se había cerrado de golpe, prisionando mi salida y dejando a solas a la incertidumbre. «Tu padre no puede ayudarte», continuó la figura como si pudiera leer mis pensamientos. «Él está atrapado en su propia lucha, pero tú tienes el potencial para liberarlo». «¿Liberarlo de qué?», pregunté, sintiéndome cada vez más atrapada entre la curiosidad y el pavor. «De su pasado», respondió, «de lo que ha llevado dentro desde su infancia.
Hay sombras que lo persiguen, Sofía, y esas sombras ahora también te han encontrado a ti. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿De qué estaba hablando? No quería saber más, pero al mismo tiempo no podía ignorar la necesidad de entender. Estaba a un paso de la verdad, aunque nada que escuchara tenía sentido. ¿Por qué yo?, pregunté, sintiendo cómo la angustia se apoderaba nuevamente de mí. No estoy preparada. Hay cosas en la sangre, dijo la figura mientras su forma se volvía más nítida. Como un legado. A veces debes enfrentarte a lo que más temes para entender quién eres. La luz comenzó a brillar más intensamente, y en un instante, el sótano se transformó. Las paredes se desvanecieron, dejando lugar a un paisaje onírico. Era un lugar distorsionado, lleno de sombras que oleaban como si tuvieran vida propia. Vi figuras familiares distorsionadas, ecos de mi pasado. ¿Eran recuerdos? No, no quiero estar aquí. Grité, pero mi cuerpo no obedecía. La figura se abalanzó hacia mí, y de repente sentí un impulso, como si algo dentro de mí se despertara. Un torbellino de emociones me atravesó. Miedo, rabia, tristeza, todas mezcladas en una explosión. «Enfréntala, Sofía». La voz de la figura resonó fuerte y noté que las sombras comenzaron a moverse hacia mí, creando un camino hacia la verdad. Un oscuro retorcimiento de recuerdos se presentó. «No puedo», grité, pero era inútil. Las sombras se acercaban y lo único que podía hacer era permanecer en el centro de este caos, y de repente lo vi. No era solo la figura extraña, la conexión entre mi padre y yo. Era algo más grande. Era un ciclo, una cadena de acontecimientos que ningún humano podría comprender por completo. Las sombras parecían unirse, creando una poderosa tormenta de emociones. Era el grito de mi padre, el silencio que había llenado mi hogar, el vacío que había crecido en su interior. «Él vendrá a buscarte», susurró la figura mientras la luz comenzaba a desvanecerse. «Y cuando lo haga, tendrás que decidir». Antes de que pudiera procesar esas palabras, el paisaje se oscureció y caí en un abismo de desconocido terror. Pero no estaba sola. Sentí la presencia de algo más. Un vínculo que cruzaba el tiempo y el espacio. Mi padre estaba cerca y de alguna manera había que salvarlo. El murmullo de las sombras se convirtió en un clamor ensordecedor mientras caía, y un pensamiento me atravesó con claridad. Esto era solo el comienzo. Capítulo 5. Caí en la oscuridad, y por un instante, el silencio fue absoluto. Luego, un sonido distante comenzó a cernirse a mi alrededor. Era un susurro, como un eco de voces perdidas, llenas de miedo y angustia. Intenté abrir los ojos, pero no veía nada. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera atrapada en un mar de sombras. De repente, una luz tenue brilló ante mí. Era una especie de portal, parpadeando con destellos de color. Sin saber cómo, me vi empujada hacia adelante. Pasé a través de la luz y caí en un lugar completamente diferente. Estaba de pie en la sala de nuestra casa, pero todo parecía distorsionado y borroso. Los muebles estaban en lugares inusuales y las paredes parecían moverse. El aire olía a humedad y recuerdo. Miré por la ventana y vi a mi padre sentado en el jardín, mirando al suelo. Su rostro lucía cansado y preocupado, como si llevara un peso invisible. «Papá». Suspiré, pero mi voz no sonó. No podía acercarme. Algo me mantenía alejada. La figura del sótano vino a mi mente, recordándome la conexión que había mencionado. ¿Era esto lo que debía enfrentar? ¿Este vacío entre nosotros? De repente, las voces del jardín se hicieron más claras. Escuché fragmentos de conversación. «No puedo seguir así», decía mi padre, su voz cargada de resignación. «No puedo vivir con esto». ¿Con qué estaba lidiando? Sentí que mi corazón latía más rápido.
Su sufrimiento se hacía palpable. ¿Qué te persigue?, quise gritar, pero nuevamente no podía mover los labios. Todo lo que podía hacer era observar y sentir. El mundo a mi alrededor vibró y las sombras comenzaron a moverse en el interior de la habitación. No era la casa familiar que conocía, era un refugio de secretos y tormentos. Mientras intentaba descifrar la sombra de mi padre, una figura apareció tras él. Era un hombre mayor, con una mirada oscura que no podía olvidar. ¿Era su propio padre? El hombre que había dejado cicatrices invisibles en su vida. Él no puede saber, dijo el anciano con una voz que helaba la sangre. Lo haría sufrir más. Mis venas se congelaron. ¿Qué secreto estaba cargando mi padre que lo mantenía atado a una historia de dolor? Las sombras empezaron a girar con más furia, como si el tiempo corriera a su ritmo. En ese instante comprendí lo que significaba enfrentar el pasado. No solo su carga, sino también la mía. Tenía que encontrar un camino hacia él y deshacerlo atado. El paisaje comenzó a disiparse y volví a caer. Esta vez en un campo oscuro donde la realidad se deformaba y cambiaban las imágenes. Fluidos de recuerdos se entrelazaban. Mi primera risa, el olor del café recién hecho, el sonido de una puerta cerrándose. Tenía que encontrar algo más, algo que uniera toda esta confusión. Y de repente, lo sentí. Un hilo del pasado, un recuerdo olvidado. Vi a mi padre abrazando a un niño pequeño, riendo en un día soleado. «Prométeme que nunca olvidarás», murmuró el anciano que ahora sabía que era su padre. Este momento, esta promesa, lo había marcado para siempre. Si solo pudiera alcanzarlo. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. No era solo un eco, era un aviso. Mi padre estaba en peligro. Ya no era solo luchar a través de las sombras. Ahora debía tomar una decisión crucial. Cerrar esa brecha o dejar que la oscuridad lo consumiera. La luz comenzó a desvanecerse nuevamente, pero en la niebla vi a la figura familiar, el guía que había estado a mi lado. «Es hora, Sofía. Debes despertar», dijo. No sabía si estaba lista, pero la necesidad de actuar superó el miedo que me atenazaba. Iba a entrar en su mundo, a luchar por él. El abismo me arrastró una vez más, pero esta vez fue diferente. El eco del pasado resonaba con la promesa de un futuro. A medida que caía, recordé lo que había visto y sentí un ardor en mi pecho. Todo esto era solo el comienzo de mi viaje hacia la redención. Tenía que volver, tenía que salvarlo. Capítulo 6. Desperté de golpe, el corazón latiéndome en las sienes. Mis ojos se abrieron a la oscuridad de mi habitación, y un aliento entrecortado escapó de mis labios. Sentí que el peso de la realidad se me venía encima. Las sombras que me rodeaban parecían más densas, aunque la luz de la luna se filtraba débilmente por la ventana. No podía quedarme allí, paralizada. Necesitaba encontrar a mi padre. Me arrastré hasta el pasillo, cada paso resonando en el silencio de la casa. Las paredes parecían susurrar secretos, ecos de la angustia que había presenciado. «No puede vivir con esto». Esa frase dominaba mis pensamientos y cada palabra de mi padre, que había escuchado en el jardín, se repetía en mi cabeza. Algo había sucedido que lo había llevado a un límite. ¿Qué era esa sombra que lo perseguía? Al llegar a su habitación, me detuve frente a la puerta. La manija giró con suavidad. La habitación estaba a oscuras, pero podía ver la silueta de mi padre sentado en la cama. Parecía perdido, mirando su propia bagaje. Mi pulso se aceleró. «Papá, estoy aquí», me dije a mí misma, pero la voz apenas podía formar el susurro en mi garganta. Me acerqué lentamente, sintiendo que el aire se volvía más frío. «Papá», lo llamé nuevamente, esta vez más fuerte. Él levantó la cabeza, sus ojos comprensiblemente vacíos, como si no me viera. «Sofía», murmuró. Su voz sonaba vacilante, pero la calidez de su invocación me invadió. «¿Dónde estuviste?»,
Te he estado buscando. Siento que algo no está bien. Empecé, pero él desvió la mirada. Era como si no pudiera soportar el peso de la verdad. Yo misma sentía la presión en el aire, un crecimiento doloroso de algo que necesitaba ser dicho. «Es solo un mal sueño», dijo. Su voz temblaba. Pero no era un sueño. Era una realidad que lo devoraba y no podía dejar que se hundiera más. La sombra que pesaba sobre él necesitaba ser confrontada. Me senté a su lado al borde de la cama. «Papá, prométeme que hablarás conmigo», insistí. «No estoy aquí para juzgarte, pero necesitas contarme lo que está sucediendo». Algo en sus ojos chispeó, una chispa de miedo. Podía ver que había cosas que lo atormentaban, cadenas invisibles que lo unían a dolores pasados. «Hay cosas que no entiendes», empezó, su voz quebrándose. Pero antes de que pudiera continuar, un sonido sordo interrumpió nuestra conversación. Era como un golpe seco viniendo desde el sótano. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo en esa casa que se había empezado a despertar y probablemente tenía que ver con el secreto que mantenía encerrado. «¿Escuchaste eso?», pregunté. Él asintió, los ojos aún fijos adelante. No parecía sorprendido, como si hubiera estado esperando que algo así sucediera. «No tienes que ir», le advertí, «puedo hacerlo yo». De repente, se levantó, y la decisión se dibujó en su rostro. «Tú no puedes enfrentar eso, Sofía», dijo, su voz sonando cada vez más desesperada. «Es peligroso, debo protegerte». «No puedes protegerme de lo que no comprendes», le grité, sintiendo que la rabia y el amor se entrelazaban en una lucha interna. «Estoy lista para enfrentar lo que sea», insistí. En ese instante, todo se oscureció. La sombra que había estado acechando más allá de las puertas parecía invadir el espacio. Una presión opresiva llenó el aire, y una voz grave resonó desde las profundidades, unismo e insidioso, crepitando en la oscuridad. «Sofía, nadie puede salvarlo». Los ojos de mi padre se abrieron con terror. «Sofía, corre». Pero ya no había tiempo. La verdadera confrontación había comenzado, y no había vuelta atrás. Lo que había estado oculto estaba dispuesto a salir a la luz. Tenía que enfrentar a la oscuridad que amenazaba con separarnos, y si algo iba a cambiar, debía hacerlo ahora. Capítulo 7. Corrí, pero no sabía hacia dónde. El terror se había apoderado de mí, como un manto helado que me abrazaba. La oscuridad se movía, arremolinándose alrededor de mis pies, intentando atraparme en su caos. La advertencia de mi padre resonaba en mi mente. «Corre». Pero, ¿hacia dónde? El sótano era la única dirección lógica, la única fuente del ruido. Mis piernas se movían rápidamente y cada paso resonaba como un grito en el silencio. Me di cuenta de que el ventilador chillaba, viejo y chirriante, y el suelo parecía crujir bajo mi peso. Me detuve un segundo, el aire me faltaba, y busqué consuelo en la luz tenue que provenía de la escalera. Al final del pasillo, un resplandor parpadeante bailaba como una luna tibia. La puerta del sótano estaba entreabierta, y allí fue cuando el miedo subió a un nuevo nivel. Reconocía esa puerta. Era donde mi padre guardaba viejos recuerdos, cosas que nunca quise ver. Un susurro rasgó el aire. «Sofía». Venía de abajo. «Sácamelo». La voz era desgarradora. No era la de mi padre. Me acerqué a la puerta. Mi mente gritaba que retrocediera, pero no pude. La curiosidad y el miedo se entrelazaban, empujándome a dar ese paso. Respiré hondo y empujé la puerta, que se abrió con un quejido, revelando un abismo de sombras. Las escalas de madera parecían tragarse la luz. Con cautela descendí, cada peldaño una promesa de lo desconocido. A medida que me acercaba, el aire se volvía más espeso, como si hubiera algo presente. Y luego vi algo en el rincón, detrás de una pila de cajas viejas. Era una figura, oscura y difusa. Mi corazón se detuvo un instante.
Papá, balbuceé, sintiendo que la desesperación crecía. No hubo respuesta. La figura se movió, desperezándose en la oscuridad, como si estuviera despertando de un sueño. El horror se apoderó de mí cuando entendí que no era solo mi padre quien estaba en esa sala. Era algo más, algo que había estado atrapado. Sofía, repitió, aunque sabía que no era él, sálvame. Cada hilo de lógica se desgastaba en mi mente. ¿Qué eres? Grité, pero mi voz sonaba lejana. El ser tomó forma. Su silueta oscura era casi familiar. Debes recordar, insistió, y en ese instante comprendí. Ese rostro, los ojos, eran como las fotos de mi infancia que mi padre mantenía en una caja olvidada. Eres... No puede ser. El viento susurró a través de la rendija de la ventana, y un frío cortante invadió el sótano. Sabía que debía actuar, que no podía quedarme paralizada. «Papá, necesito tu ayuda», grité, volviendo sobre mis pasos, pero no estaba sola. Aquella forma negra ya me había envuelto, y sentí un tirón, fuerte y punzante, que me hacía dudar de mi propia cordura. «Recuerda», resonó la voz, y algo dentro de mí comenzó a quebrarse. En un instante, vi momentos de mi niñez, risas compartidas, el abrazo de mi padre, pero también visiones de dolor y tristeza. Todo aquello se entrelazaba en una danza macabra. La figura se acercó lentamente. La limpia no funcionó. La sombra se adhirió y ahora controla lo que más amas. Cada palabra pesaba como piedra, y un grito interno estalló en mi pecho. En ese instante, comprendí que era yo quien debía enfrentar esta sombra. Mi padre estaba en un lugar oscuro, pero también en un lugar donde yo podía alcanzarlo. «Te encontraré, papá», susurré con una determinación renovada. Justo cuando la oscuridad iba a devorarme nuevamente, una luz intensa emergió de mi interior, iluminando la sala. Era hora de enfrentar la sombra, pero no sola. Tenía que ayudar a mi padre. Respirando profundamente, avancé hacia la oscuridad. El destino era incierto, pero no podía darme la vuelta. Tenía que enfrentar aquello que había desgarrado nuestras vidas, lo que había anotado un capítulo oscuro en nuestra historia. La pregunta ahora era, ¿lo lograría o quedaría atrapada en la sombra de la verdad? Capítulo 8. Me armé de valor y di un paso hacia la figura oscura. La luz que emergía de mí parecía competir con la sombra, iluminando las características distorsionadas del ser. Era como si el mismo miedo cobrara vida, retorciendo la realidad a su alrededor. «Dame a mi padre», grité. Necesitaba que él supiera que no estaba sola. La figura se detuvo en seco, y sus ojos resplandecieron con una intensidad inquietante. «No puedes salvarlo, Sofía. Solo puedes unirte a él». Su risa, un eco hiriente, reverberó a través del sótano. Sentí que el frío se intensificaba, pero el fuego de mi determinación me mantenía de pie. «No, no voy a rendirme». Apreté los puños. «Papá, te encontraré». Cada palabra era un grito de desafío. Entonces, el aire a mi alrededor comenzó a vibrar. Cada respiración que daba se sentía como un pulso vivo, y de repente, los recuerdos de mi niñez volvieron, no solo en visiones, sino como una fuerza que surgía de mis entrañas. Saqué en mi memoria esos momentos felices. La risa de mi padre, su voz alentadora, la seguridad de sus brazos en días tormentosos. «No dejes que te controle», grité, como si mis palabras pudieran atravesar la negrura y llegar hasta él. La sombra titubeó, pero luego se disipó un poco, mostrando el contorno de una figura más nítida. Era él, mi padre, pero había algo distorsionado en su semblante. «Sofía», murmuró, y su voz se mezcló con la naturaleza distorsionada del ser que lo poseía. «Ayúdame». «Lo haré, papá», respondí, mi voz resonando con firmeza.
En ese momento comprendí que no era solo una entidad demoníaca lo que enfrentaba. Era el dolor y la tristeza acumulada en nuestro hogar. Era una carga que había estado cerniendo sobre nosotros, encapsulada en esa sombra. Cerré los ojos por un momento, recordando las enseñanzas que había escuchado de mi padre sobre el poder de la luz y la conexión familiar. Tomé una respiración profunda, visualizando una luz brillante que emanaba desde el centro de mi ser. «Te traigo amor, te traigo luz», dije, dejando que esas palabras resonaran en el sótano. «Eres más que esto, somos más que esto». La figura titiló. La sombra comenzó a desvanecerse. «No, no puedes hacerlo», gritó la voz, pero esta vez sonó menos segura. La luz se intensificó, y con ella, la desesperación de la sombra parecía crecer. Ante mis ojos, la figura oscura se convirtió en un torbellino de formas y colores, como si el dolor que había llevado tanto tiempo estuviera siendo finalmente liberado. «Sofía, tienes que seguir adelante». La voz de mi padre resonó, más clara ahora. «No dejes que te atrape». «No voy a dejarte», respondí, y entonces comprendí que la conexión que teníamos era más fuerte que cualquier sombra. Avancé, dispuesta a extender mi mano. La luz que emanaba se hizo tangible, llenando la habitación con un calor que abrazaba. Pero en ese preciso momento, un grito desgarrador llenó el sótano. Era el eco de la sombra, un estallido de ira y miedo, como si supiera que estaba a punto de perder. «No puedes salvarlo», rugió, envolviéndome en su furia. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, como si la lucha entre la luz y la oscuridad alcanzara su punto culminante. Entonces todo se oscureció, y de repente el sótano se llenó de una calma inquietante. Todo quedó en silencio. Abrí los ojos, y en medio de la penumbra, vi algo que no podía comprender. Algo había cambiado, y no estaba segura de si estaba lista para lo que vendría. Capítulo 9. El silencio era abrumador. Miré a mi alrededor, intentando procesar lo que había sucedido. La luz que antes brillaba en mi interior parecía haberse apagado, y la oscuridad se sentía más pesada que antes. Me giré, buscando una señal de mi padre, pero el sótano estaba desierto y frío. «¿Papá?» Mi voz se perdió en la penumbra, resonando como un eco sin respuesta. La única compañía era el leve chirrido de unos cables eléctricos que fallaban en el rincón. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había sentido el poder de la luz. Había estado tan cerca, y ahora solo había vacío. Empecé a avanzar, un paso tras otro, cada uno más cauteloso que el anterior. La piedra del suelo era fría bajo mis pies descalzos. No sabía por qué, pero una parte de mí temía que al salir de allí encontrara más de lo que había encontrado dentro. No estaba lista para enfrentar lo que podría estar al acecho en la casa. De repente, un sonido, un leve crujido. Mi corazón se detuvo mientras me dirigía hacia la fuente. ¿Era mi imaginación? ¿O quizás un vestigio de la oscuridad que aún rondaba? «Papá», volví a llamar, esta vez con más fuerza. Comencé a sentir la presión en el aire, como si algo estuviera acumulándose a mi alrededor. En ese instante, una luz parpadeante emergió de una esquina del sótano. Corrí hacia allí y encontré un viejo candil, su llama titilando débilmente pero estable. Alcancé a encenderlo y la habitación se llenó de una luz tenue, revelando las paredes cubiertas de sombras danzantes. Y ahí, en el suelo, tropecé con algo. Era su diario. El cuero desgastado parecía nuevo a la luz del candil, y sus páginas estaban abiertas, revelando garabatos desesperados escritos en una caligrafía que apenas podía discernir. Pude leer fragmentos sueltos. «No puedo dejar que entre. Tiene que desaparecer». Mi estómago se revolvió. «¿Qué significa esto, papá?».
murmuré. La angustia apretó mi pecho. De repente, el silencio se rompió por un sonido familiar. El eco de su voz. Sofía. Resonó de alguna parte, pero no era como la voz que había escuchado antes. Era más baja, más sombría. Me giré, buscando la fuente. La figura de mi padre apareció, pero algo estaba mal. Sus ojos no brillaban con la misma calidez. Ahora estaban opacos y vacíos. Sofía, ven aquí, dijo él, pero había una distorsión en su tono, una tristeza que jamás había sentido en su voz. Papá, ¿qué te ha pasado?, le pregunté, retrocediendo un paso. Una sombra lo seguía, deslizándose a sus pies como un manto oscuro. Déjame protegerte, continuó, su voz temblando apenas. No entiendes lo que he enfrentado. Debo mantenerte a salvo. No quiero tu protección si eso significa perderte, contesté, sintiendo la urgencia crecer en mi pecho. No había nada que nos separara. Juntos podemos enfrentar esto. Juntos podemos salir. Debes irte, Sofía, dijo, y empezó a avanzar hacia mí. El miedo me paralizó. Quería creer que ese era mi padre, quería acercarme, pero algo me decía que él no era el mismo. En ese instante, la sombra pareció cobrar vida, alzándose detrás de él como un monstruo ansioso por devorar todo lo que encontraba. Con cada paso que daba, las palabras en su diario resonaban en mi mente. No puedo dejar que entre. Tomé una respiración profunda y retrocedí. No, grité. No te dejaré caer en la oscuridad otra vez. Sin pensarlo, levanté el candil con fuerza, y la llama brilló intensamente, empujando la sombra hacia atrás, pero mi llamada a la luz ya había hecho eco en otros lugares. En mi corazón sentí la conexión que había perdido. «Papá, vuelve a mí», grité, mientras la habitación temblaba alrededor. Mientras la negrura se abalanzaba sobre nosotros, una pregunta aún permanecía. ¿Podría salvarlo o era demasiado tarde? Capítulo final. La sala se llenó de una luz intensa, tanto que me cegué por un momento. Sentí que la oscuridad se retorcía a mi alrededor, como si supiera que su tiempo se estaba agotando. «Papá, regresa a mí». Volví a gritar, sintiendo que mi voz resonaba en cada rincón de esa oscuridad. Fue como si las palabras tuvieran vida propia, impulsando un cambio dentro de mi padre. Sus ojos se parpadearon, y por un instante vi un destello de reconocimiento en ellos. «Sofía», murmuró, y en ese momento pensé que había vuelto, pero la sombra no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Se arremolinó a su alrededor, intentando envolverlo de nuevo con sus tentáculos oscuros, como una serpiente esperando su momento para atacar. No te llevarás a mi padre», dije con determinación, avanzando hacia la figura oscura. El candil en mi mano centelleaba con fuerza. Cuanto más me acercaba, más gruñían las sombras, como si gritara de dolor, pero el fuego dentro de mí ardía más fuerte. «Papá, recuerda quién eres», grité. Recordé cada momento feliz, cada risa compartida. Recordé la promesa que se había hecho, la luz que habíamos creado juntos. «Eres más que esta oscuridad. Tienes que luchar». Pude ver su lucha interna manifestándose, como si dos partes de él estuvieran en conflicto. La sombra se contorsionó y un estruendo llenó el aire. Fue como si la casa misma estuviera gritando. Sentí el suelo temblar bajo mis pies. No había tiempo que perder. Le devolví la luz que había en mí. «No estás solo, papá. Siempre estaré contigo». Volví a gritar, extendiendo el candil hacia él. Las llamas danzaron en respuesta, reflejando la esperanza que aún vibraba en mi corazón. La sombra se agachó, como si se sintiera amenazada. «Déjate ir», susurré, y por un instante el rostro de mi padre se iluminó con una sonrisa. «Recuerda el día en que nos prometimos nunca dejarnos ir. Recuerda el amor». Fue un susurro sutil, pero la luz en el fondo de su ser pareció volver a encenderse. Podía verlo,
La batalla entre la sombra y su verdadero yo aún persistía, pero sentía que podía alcanzarlo. Entonces, como un resorte, me lancé hacia él. Las sombras retrocedieron con un grito gorgoteante, y en ese instante logré tomar su mano. Un torrente de energía recorrió mi cuerpo, como si una corriente eléctrica fluyera entre ambos. Visualicé la luz que teníamos, una conexión irrompible, y entonces con toda mi fuerza pronuncié: «Nadie puede separarnos». La luz estalló de mis manos, un hilo dorado de calidez y amor que envolvió a mi padre, y en ese preciso momento comprendí que había que dejar ir el dolor, los secretos y las sombras. La figura oscura, incapaz de soportar la luz que había emergido, se desvaneció en un grito desgarrador. La sala tembló violentamente y caímos al suelo mientras una explosión de luz llenaba el lugar. Como si el universo en su totalidad estallara en un resplandor cautivador, la oscuridad se evaporó. Cuando la luz se disipó, me levanté. Me costó adaptarme a la penumbra que quedaba, pero cuando mis ojos se acomodaron, lo vi. Mi padre estaba ahí, de pie, temblando, pero su mirada era más cálida y menos distante. Los vacíos se habían cerrado, y en su expresión había una mezcla de amor y agradecimiento. Lo hiciste», murmuró. «Tú me salvaste». Las palabras eran un eco suave, una declaración que resonaba con significado. «Tú también tenías que luchar», le respondí, mientras me acercaba a él. Sentí las lágrimas caer por mi rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Nunca más permitiré que la oscuridad nos separe». Un silencio cómodo se instaló entre nosotros mientras abrazados, pero ya no había miedo, ya no había sombras. Había algo más profundo entre nosotros, un vínculo renovado, y aunque el eco de lo que habíamos enfrentado aún latía como una inquietud en el aire, sabía que estábamos listos para continuar, listos para enfrentar cualquier cosa que pudiera venir. Nunca supe cómo había empezado la oscuridad que había aplastado a mi padre. Nunca entendí del todo cómo funcionaban las sombras ni otras verdades que se ocultaban en las raíces de nuestra historia. Pero había aprendido que la luz y el amor podían desafiar incluso lo más tenebroso y que juntos podíamos enfrentarlo. A veces, cuando miro hacia la montaña al atardecer, aún pienso en las sombras que acechan. Pero mientras tenga a mi padre a mi lado, creo que todo estará bien. Su abrazo me recuerda que siempre hay un camino hacia la luz. Al menos, eso es lo que espero.